de discusión, lucha por la autodeterminación de los pueblos contra el colonialismo y el neocolonialismo por un nuevo orden multilateral. Mi nombre es Gerardo Lugo Segarra, soy presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador. Muchas gracias. Y quiero aprovechar para decir que hoy nuestro líder máximo del siglo pasado, don Pedro Albizu Campos, que lideró la Revolución del 50, que planificó con los compañeros los ataques al Congreso Yanqui, a la Casa Blair, etcétera, cumple años y en Puerto Rico lo estamos celebrando en Ponce con mucho júbilo. Además el compañero Carlos Vega también cumple años hoy, que lo estamos festejando. Vamos a tener 8 minutos cada uno de los participantes para expresar el caso de su país y vamos a discutir luego, dando al final la palabra a aquellos que deseen expresar o preguntar algo a los compañeros que están en la mesa. Para comenzar, vamos a permitir al compañero Dajamel Moctezí, embajador de Argelia en México, concurrente en Honduras, para que comience con su exposición. El compañero Esteban Silva va a ser quien va a traducir del francés para nosotros. Bonjour, chers invités, mesdames et messieurs. Si je vous parle aujourd'hui devant vous, c'est en ma qualité de fils de la colonisation. Buenos días, compañeras, compañeros. Si yo les hablo hoy día a ustedes, si participo aquí, es en mi calidad de hijo de la revolución, del colonialismo, de la lucha contra el colonialismo. Mon pays, l'Algérie, a choisi la lutte armée pour sa libération nationale contre la colonisation française. Mi país, Argelia, ha escogido y asumió la lucha armada contra el colonialismo francés. La guerre de libération nationale a coûté la vie et les sacrifices de plus d'1 million de martyrs algériens. La guerra de liberación nacional del pueblo argelino ha costado la vida de más de 1 millón de mártires en la lucha por la liberación nacional. Cette lutte a forcé l'occupant français à organiser un référendum d'autodétermination le 1er juillet 1962. Esta lucha ha obligado al colonialismo francés a organizar un referéndum de autodeterminación en el 1 de julio de 1962. Les résultats du référendum d'autodétermination, la grande majorité de la population algérienne a choisi l'indépendance nationale qui a été célébrée le 5 juillet 1962. El resultado del referéndum de autodeterminación nacional ha sido apoyado inmensamente mayoritaria por el pueblo argelino, que fue celebrado el 5 de julio de 1962. C'est parce que l'Algérie, le peuple algérien a eu le droit de s'exprimer sur le principe de l'autodétermination. Es porque el pueblo argelino tuvo el derecho de expresarse y de decidir sobre el principio del derecho a la autodeterminación. Ce fait historique fait qu'aujourd'hui, l'Algérie soutient fermement et est attachée fortement au principe du droit à l'autodétermination.
Eso es lo que hace que sea la base de que Argelia defiende con fuerza el principio de la autodeterminación de los pueblos. Aujourd'hui, au niveau du comité spécial de décolonisation des Nations Unies, le comité 24, il y a 17 territoires non autonomes. Hoy día en el comité especial, en el comité de descolonización de Naciones Unidas, el C24, hay 17 territorios no autónomos pendientes de descolonización. Le droit à l'autodétermination de ces 17 territoires est aujourd'hui contrarié et bloqué par des occupants illégaux de ces territoires. El derecho a la autodeterminación de esos pueblos es hoy día bloqueado por los ocupantes ilegales de esos pueblos. Pour être spécifique et concret, je voudrais citer le cas du Sahara occidental. Para ser específico y concreto, yo quisiera citar el caso del Sáhara Occidental. Le territoire du Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique. El territorio del Sáhara Occidental es la última colonia en el África. Le Sahara occidental est inscrit à l'ordre du jour du comité 24, comité de décolonisation, depuis 1963. El Sáhara Occidental está inscrito como un caso de descolonización en el Comité de Descolonización después de 1973. Suite au retrait de l'Espagne du territoire du Sahara occidental, le Maroc a occupé illégalement le territoire sahraoui en 1975. Luego del retiro del colonialista español del Sáhara Occidental, Marruecos ha ocupado ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental a partir del año 1975. Aujourd'hui, le conflit oppose le Royaume du Maroc, l'occupant illégal, et le Front Polisario, le représentant unique et légitime du peuple sahraoui. Hoy día el conflicto se confronta a la monarquía marroquí, ocupante ilegal del territorio, en contra del Frente Polisario, representante único y legítimo del pueblo saharaui. La question du Sahara occidental relève indiscutablement du droit à l'autodétermination. La cuestión del Sáhara Occidental releva fundamentalmente al derecho a la autodeterminación, ainsi que des résolutions onusiennes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, así como a las resoluciones de la ONU, de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. des juridictions internationales se sont également prononcées sur cette question du Sahara occidental. Varias jurisdicciones internacionales se pronunciaron igualmente sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Je pourrais citer l'avis consultatif de la Cour internationale de justice en 1975, Yo puedo citar la resolución consultativa del Tribunal de Justicia de La Haya en 1975, les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne de 2016 à 2021, las resoluciones de la Corte la Cour européenne, de la Cour Corte de justice de l'Union européenne, de la Corte de la Unión Europea, las resoluciones desde el 2006 hasta el 2021, également le tribunal de l'Union européenne dans son arrêt du 29 septembre 2021, igualmente el Tribunal de la Unión Europea en su resolución del 29 de septiembre del 2021, et l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 septembre 2022. y la resolución de la Corte Africana de Derechos Humanos del 20 de septiembre del 2022. Donc le peuple sahraoui est clairement du côté du droit. Luego, por tanto, el pueblo saharaui está claramente al lado del derecho. Cependant, le Maroc continue d'occuper
militairement et illégalement le territoire du Sahara occidental. Sin embargo, Marruecos continúa ocupando ilegalmente y militarmente el territorio del Sáhara Occidental. Cette situation ne permet pas l'expression des aspirations légitimes du peuple du Sahara occidental. Esta situación no permite la expresión de las aspiraciones legítimas del pueblo del Sáhara Occidental. Par conséquent, le Maroc prive la population du territoire du Sahara occidental d'exercer son droit de décider librement et démocratiquement de son avenir à travers un référendum organisé sous les auspices de l'ONU. En consecuencia, Marruecos priva al pueblo saharaui de su derecho a la autodeterminación de acuerdo a las resoluciones, las numerosas resoluciones internacionales. Ainsi, le Maroc continue d'ignorer les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Así, Marruecos continúa a ignorar las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ces résolutions appellent Sur- le Maroc et le Front Polisario, les deux parties au conflit, à des négociations directes, de bonne foi et sans conditions préalables. Esas resoluciones llaman a Marruecos y al Frente Polisario, es decir, a las dos partes en el conflicto, a establecer negociaciones de buena fe y sin condiciones previas. Il faut savoir que l'attitude du Maroc a été facilitée par le fait que la communauté internationale n'a pas exercé les pressions nécessaires. Hay que saber que la actitud de Marruecos tiene que ver porque la comunidad internacional no ha ejercido presiones para que cumpla la legalidad internacional. Le Conseil de sécurité, dans ce cas, s'est montré passif, impuissant et incapable. El Consejo de Seguridad en ese caso se ha manifestado pasivo, incapaz e impotente para hacer cumplir estas resoluciones. C'est là qu'il faut parler de l'ordre multilatéral. En ese momento es porque hay que hablar del orden multilateral. L'ordre multilatéral actuel n'est pas favorable à l'expression du droit à l'autodétermination. El orden multilateral actual no es favorable a la expresión del derecho de autodeterminación. Une partie des territoires non autonomes est occupée par des membres permanents du Conseil de sécurité. Una parte de territorios no autónomos están ocupados por países miembros del Consejo de Seguridad. Vous savez que le centre et le cœur de l'ordre multilatéral est le Conseil de sécurité. Ustedes saben que el centro del orden multilateral actual es el Consejo de Seguridad. Il y a des membres permanents du Conseil de sécurité, dans le cas du Sahara occidental, qui sont des alliés stratégiques du Maroc. Hay miembros del Consejo de Seguridad, en el caso del tema del Sáhara Occidental, miembros del Consejo de Seguridad que son aliados de Marruecos. Donc il est nécessaire de réformer le Conseil de sécurité Luego, entonces, es necesario reformar el Consejo de Seguridad pour qu'il soit plus représentatif et démocratique. para que sea más representativo y democrático. Pour ce faire, les défenseurs des causes justes et des peuples opprimés, les hommes de principe et de conviction, doivent se mobiliser davantage en grand nombre partout dans le monde. Por eso quienes defienden los principios de autodeterminación deben movilizarse en conjunto en el mundo para cambiar esta situación. Les ONG et la société civile doivent se mobiliser pour une multipolarité des relations internationales. Las ONG y la sociedad civil deben movilizarse por generar una multipolaridad en el ámbito internacional. Les peuples opprimés ne verront leurs droits reconnus qu'avec le soutien et l'appui des hommes de conviction et de principe qui pourront soutenir leur lutte. Los pueblos oprimidos no verán su avance sin los pueblos y hombres y mujeres con convicción y con principio
para sostener y apoyar sus luchas. Je vous remercie pour votre aimable attention. Yo les agradezco por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias. Parece que las resoluciones de la ONU no tienen ninguna fuerza por lo que estamos viendo en nuestro mundo. Ahora vamos a escuchar al licenciado Carlos Vega, secretario de organización del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Muchas gracias, compañeros y compañeros. Buenos días. Todos los que estamos sentados en esta mesa somos países, territorios, naciones, pueblos que estamos padeciendo de la lacra del colonialismo, un anacronismo en el siglo XXI. Estamos en la cuarta década declarada por las Naciones Unidas para la erradicación del colonialismo en el mundo y todavía habemos pueblos, naciones que estamos sufriendo ese mal, el colonialismo. Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña, muy distinta al imperio que nos invadió hace 126 años y que nos mantiene como colonia. Puerto Rico es un país en resistencia, esa palabra que la hemos escuchado tanto desde que llegamos a Honduras. Puerto Rico es una nación en resistencia. Llevamos resistiendo la invasión norteamericana desde hace 126 años y previo a eso 400 años de colonialismo español. Pero no nos rendimos, seguimos en resistencia y hemos dado lecciones al mundo. Como indicaba el compañero Geraldo al comienzo de este foro, Puerto Rico llevó su lucha de independencia al Congreso de los Estados Unidos. Atacamos el Congreso en el 1954. Llevamos a cabo una revolución en el 50 que declaró la República de Puerto Rico. Lamentablemente, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos atacaron a los patriotas que llevaron a cabo la revolución y nos volvieron a colonizar. Pero seguimos en lucha, seguimos. El sistema colonial de Puerto Rico le presentó, el imperio de los Estados Unidos presentó una gran mentira a la comunidad internacional en el 1952, cuando se constituyó el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo que no es un Estado libre ni es asociado a nada. Es una colonia con un nombre bonito. Y esa mentira, ese engaño, convenció a los pueblos que en aquel entonces componían las Naciones Unidas, que como todos ustedes saben, eran un puñado de pueblos, porque todo el proceso de descolonización se llevó a cabo en la década de los 60, cuando todos los países asiáticos y africanos lograron llegar a su independencia. Y convencieron a la comunidad internacional de aquel entonces, que conformaba las Naciones Unidas, de que Puerto Rico había logrado su autodeterminación. Y lograron que se aprobara que nos sacaran de la lista de territorios sobre los cuales las potencias administradoras tienen que rendir informes a las Naciones Unidas, al sistema internacional. Para los pueblos que estamos aquí en la mañana de hoy, planteándoles a ustedes nuestra situación colonial, es importantísimo la aplicación del derecho internacional, lo que el imperio no quiere hacer. El imperio se niega a reconocer el derecho internacional, el derecho de los pueblos a la autodeterminación e independencia. Hemos visto cómo se violan todas las normas del derecho internacional en tiempos recientes, lo que está ocurriendo en Palestina, que nos duele a todos,
Yo tengo esto por mi solidaridad con el pueblo palestino. Somos los pueblos que estamos sufriendo del colonialismo, somos solidarios unos con otros. Además, soy miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Latinoamericana por Palestina y contra el apartheid. Así que conocemos y respaldamos la lucha del pueblo palestino por su liberación y por el retorno de todos sus miembros a el territorio palestino. Puerto Rico ha sido objeto de mucha solidaridad a pesar de que somos la colonia más importante del imperio más brutal que ha visto la humanidad y más poderoso, el imperio capitalista de los Estados Unidos. Sin embargo, tenemos la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, sobre todo, y hay que reconocer aquí, los pueblos y gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia han sido siempre solidarios con Puerto Rico. Nosotros necesitamos que los demás pueblos latinoamericanos reconozcan que hasta tanto Puerto Rico no sea independiente y soberano, la independencia de los países latinoamericanos no estará completa. Y nosotros, nuestro territorio está siendo constantemente utilizado como punta de lanza en contra de los demás pueblos latinoamericanos y caribeños. De nuestro territorio han salido las invasiones a República Dominicana, a Haití, a Panamá, a Nicaragua y a otros tantos pueblos hermanos, porque se ha utilizado nuestra gente como parte de los ejércitos de las Fuerzas Armadas norteamericanas y nuestro territorio como bases militares. Así que hasta tanto nosotros no seamos independientes y podamos determinar nuestro propio rumbo como queremos todas las naciones latinoamericanas y caribeñas, ningún país latinoamericano ni caribeño podrá estar seguro. Desde el 2016 nuestro país sufre un incremento brutal de las políticas coloniales. En el 2016 nuestro país tuvo que declararse en quiebra por una deuda ilegal que no ha sido auditada y que le corresponde al gobierno de los Estados Unidos saldar, porque ellos son los que han permitido que el gobierno colonial se endeude de la manera que se endeudó. Y nos han aplicado las medidas neoliberales más retrógradas. Han privatizado los servicios esenciales de nuestro país. Pretenden acabar con la universidad pública. Han cerrado más de 600 escuelas públicas en los pasados 5 años. Le han afectado la jubilación a un gran sector de la población. Han privatizado los servicios de salud, de energía eléctrica, provocando un caos total en nuestro país que había sufrido ya el embate del huracán María en el 2017. Nosotros seguimos en resistencia. Desde el 2016 se nos impuso una Junta de Control Fiscal. 7 personas nombradas por el gobierno, por el presidente de los Estados Unidos, que controlan todas las decisiones que se toman en nuestro país. El gobierno colonial, compuesto de un gobernador y una asamblea legislativa, pueden pasar leyes, pero estas son revocadas o anuladas por la Junta de Control Fiscal, cuando ellos lo determinan. Desde el 2016 estamos sufriendo lo que podíamos a todas luces considerar una dictadura de 7 personas nombradas por el presidente de los Estados Unidos y el Congreso, que han implementado políticas de desplazamiento poblacional, gentrificación. Se les ha dado el beneficio de exenciones contributivas de las que no gozan los puertorriqueños a los inversionistas norteamericanos, provocando un desplazamiento de nuestra población y la
forzada migración hacia los Estados Unidos de mucha parte de nuestra población, sobre todo los jóvenes. Nuestro país sigue en resistencia y seguiremos en resistencia a pesar de todas estas situaciones. Y exigimos la aplicación del derecho internacional a nuestro caso. Desde el 1972, las Naciones Unidas ha aprobado en el Comité de Descolonización 42 resoluciones sobre el caso de Puerto Rico, haciendo un llamado a los Estados Unidos a aplicar la resolución 1514 y respetar el derecho de los puertorriqueños a tomar su propia decisión en términos de su estatus. Puerto Rico, como les digo, es un pueblo en resistencia. También en estos años, tanto el Foro Sao Paulo, la COPAL, la Internacional Socialista, el Movimiento de Países No Alineados, todas estas organizaciones internacionales han aprobado declaraciones a favor del derecho de Puerto Rico a la autodeterminación e independencia. La CELAC, en su reunión en México en el 2021, aprobó una declaración especial de forma unánime. Todos los países latinoamericanos y caribeños miembros de la CELAC aprobaron esa declaración especial llamando a la autodeterminación e independencia de nuestro país. Lo que exigimos es que se respete el derecho internacional, que se apliquen las normas de derecho internacional sobre la descolonización a nuestro país y a nuestro territorio. Nuestro país va a seguir en resistencia y va a seguir luchando hasta tanto podamos alcanzar nuestra independencia. Muchas gracias. Es como ver una foto familiar que pretende ser la foto familiar y falte usted. Así se ven las banderas de la CELAC cuando falta la nuestra. Nosotros, como ustedes ven, somos latinoamericanos y caribeños, no parecemos yanquis, no tenemos nada que ver con su idiosincrasia. Y estamos por toda América Latina solicitando la solidaridad y que no se olviden de nuestra lucha, porque nosotros no nos olvidamos de la lucha de cada uno de los pueblos de América Latina y el Caribe. Nosotros nos sentimos compungidos cuando suceden cosas terribles, como Milei en Argentina y otras cosas que son tantas. Así es que estamos aquí con todo el amor del mundo para que en esa foto familiar estemos nosotros todos. Bueno, y para continuar, vamos a invitar a David Abdullah del Movimiento por la Justicia Social Trinidad y Tobago. Gracias. Buenas tardes. My comrade is going to assist with interpretation. Yo les voy a asistir con la traducción. The first country in the southern hemisphere of our Americas to become independent was Haiti. My comrade from Haiti will speak about that. El primer país del hemisferio sur que se independizó fue Haití. Nuestro compañero de Haití les hablará sobre esa situación. 1804. The Haitian Revolution was very important to the Latin American struggle for independence.
La lucha haitiana fue demasiado necesaria para todo el sufrimiento y para toda la independencia latinoamericana. Because the great liberator Simón Bolívar got assistance from independent Haiti. Porque el gran liberador Simón Bolívar tuvo asistencia de Haití. The Caribbean, however, remains the most colonized region of the world, more than 17 colonies. El corredor del Caribe sigue siendo el territorio más colonizado con aún 17 colonias. Colonial powers, United States, Colonias de los Estados Unidos, England, de Inglaterra, France, de Francia, Holland. de Holanda. So decolonization is very important for us in the Caribbean. La decolonización por eso es tan importante para las personas caribeñas. But the countries, and I speak now of the English-speaking Caribbean, Y él habla desde las colonias de habla inglesa en el Caribe, that have become independent since 1962, que se han independizado desde 1962, have our sovereignty compromised by neoliberalism. han tenido su soberanía comprometida por el neoliberalismo. And therefore, there is still underway a process of decolonization. Entonces todavía estamos en la espera de los procesos de decolonización. I'm not going to give details because time is too short, Tenemos muy poco tiempo para dar todos los detalles, but economic decolonization is necessary pero la necesidad ahora es la decolonización económica, to fight against the Washington Consensus, pelear contra el consenso de Washington, World Bank, IMF, contra el Banco Mundial, contra el Fondo Internacional, and the crisis of debt, because Caribbean countries are among the most indebted in the world. y pelear contra las deudas internacionales, porque las naciones caribeñas son las más endeudadas en el mundo. And the policies of neoliberalism, of privatization, attacks on trade unions, all are taking place. Y las políticas neoliberales en la privatización de servicios y los ataques en la sindicalización. At the level of military intervention, there are constant joint exercises between independent countries and the United States, France, England, Canada. Hay un ejercicio unido de estos países como es Francia, Estados Unidos y sus prácticas militaristas para mantener a estos países bajo colonias, Supposedly to deal with drug interdiction. Drug? Narcotrafficking. también para tener intervenciones como el tráfico de drogas en Latinoamérica. France has military bases in their colonies in Guadeloupe, Martinique, and Guyane. Francia tiene bases militares en todas sus colonias, en Martinica, en Guadeloupe And Guyana, French y Guyana. en Guyana Francesa. We now have, with the financialization of capital, financial capital, Y el financiamiento del capital. the new international order El nuevo orden internacional of anti-money laundering, en contra del lavado de dinero, the Financial Action Task Force, la fuerza activa en las acciones financieras, where our countries are blacklisted, and I do not like the word black, but are blacklisted, donde estos países están bajo unas listas negras y mal usada la palabra negra, where our banks cannot transact if they are not approved by Europe or the United States, donde nuestros bancos nacionales no pueden hacer las transacciones si no son aprobadas por Estados Unidos o Europa. our economies are still dependent on trade and investment from the United States and Europe, Nuestros territorios todavía son dependientes de la inversión y de la presencia de inversionistas estadounidenses y europeos. and we are vulnerable to climate change. Y somos muy vulnerables a los cambios climáticos.
In fact, as I speak, a hurricane is developing and approaching the Eastern Caribbean. Mientras estamos hablando, mientras él está hablando, un huracán se está aproximando al sur caribeño. But the countries of the north that created the climate crisis
con dos estrofas muy cortas de un poema que creo muy conocido, pero para que nos sirvan un poquitín de plataforma, porque es lo que sucede. Este poema está escrito por un gran poeta de la América, de toda América Latina, en 1952, en la tercera parte de un libro muy famoso suyo, que no quiero decir el título, pero la tercera parte se titula La lámpara encendida. Y empieza así. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acerbo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera y el joven sonriente rodó a su lado herido. Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y dolor. Entonces, en ese sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Dejo el poema acá. El Sáhara Occidental y el derecho internacional. Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización según la Asamblea General y el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. España, la potencia colonizadora del Sáhara Occidental, se retiró sin cumplir sus compromisos con el pueblo saharaui, con la comunidad internacional, y tampoco satisfizo las aspiraciones de los pueblos de España, y entregó el territorio a Marruecos en una acción ilegal condenada por Naciones Unidas y las leyes internacionales. Esta decisión no le desposeyó a España de su condición de potencia administradora de iure. De esta condición de administradora de iure solo se puede desligar España no se puede desligar España unilateralmente, por más que Pedro Sánchez, el actual gobernante en España, se alinee con el ocupante y agresor régimen marroquí, porque mientras no se celebre un referéndum de autodeterminación y culmine la descolonización del Sáhara Occidental, eso no puede ser. Esta es la única forma que tiene España para desligarse de la cuestión saharaui. En este sentido, Marruecos pretende desvirtuar este proceso y nos impone la necesidad de aclarar algunos conceptos inherentes a este plan de arreglo de Naciones Unidas y la Unión Africana, para que la campaña de confusión emprendida por el invasor de nuestra patria no crea que de esta engañosa manera nos puede obligar a aceptar el hecho consumado de la ocupación y así desligarse de los compromisos adquiridos con la comunidad internacional y con el representante único y legítimo del pueblo saharaui, a saber, el Frente Polisario. Primero, las dos partes en conflicto del Sáhara Occidental son el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, según Naciones Unidas, y la RAS y Marruecos, según la Unión Africana. La RAS es la República Árabe Saharaui Democrática, miembro fundador de la Unión Africana en el año 2000. Segundo, Marruecos es una fuerza que ocupa parte del Sáhara Occidental y no potencia administradora. Es jurídicamente Marruecos fuerza ocupante conforme a las resoluciones de la ONU 34/37, 35/19, que se han aprobado consecutivamente en los años 1979-1980, a la vez que el veredicto jurídico de la Unión Africana
emitido en 2015, tipificó a Marruecos como fuerza de ocupación ilegal, sin otorgar ninguna otra forma a su presencia en el Sáhara Occidental. 3. El Frente Polisario es el representante único y legítimo del pueblo saharaui, conforme a lo estipulado en las dos resoluciones arriba mencionadas. También una serie de resoluciones consecutivas de Naciones Unidas indican únicamente que las dos partes en el conflicto son el Frente Polisario y Marruecos. 4. Para Naciones Unidas, el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo inscrito en la relación de los territorios a descolonizar y ostenta el inalienable derecho a la autodeterminación. Quiero recordar que va nuestra solidaridad con Malvinas, con Puerto Rico, con todos los territorios no autónomos reconocidos y que sus pueblos quieran que sean libres. Esta cuestión en concreto, la de la autodeterminación, es la que ha afirmado el veredicto jurídico del Tribunal Internacional de la Haya en 1975, cuando dictaminó el derecho del pueblo saharaui a lo estipulado en la resolución 1514. No hay nada mejor que el papel. La resolución 1514, y que es relativa a ceder la independencia a los territorios y pueblos colonizados. 5. Para la Unión Africana, la RAS, República Saharaui, es un Estado independiente con parte de su territorio ocupado por Marruecos, a la vez que es el gobierno del pueblo saharaui, y el Frente Polisario es el movimiento de liberación que gobierna el Sáhara Occidental. El derecho a la autodeterminación. 6. El derecho a la autodeterminación es un derecho inalienable y firme a todos los pueblos, y se determinó como derecho y no solo como principio desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1514 en 1960. 7. Llevar a cabo la autodeterminación es imposible sin una consulta al pueblo en cuestión, ya que únicamente el pueblo originario, en este caso el saharaui, no pedimos consulta para Malvinas, porque hay población implantada, ya que únicamente el pueblo originario, en este caso el saharaui, es dueño exclusivo de la soberanía del Sáhara Occidental. 8. La práctica de la autodeterminación se debe llevar a cabo en el marco de la ley internacional y bajo los auspicios de Naciones Unidas y conforme a su carta. 9. La resolución justa debe ser acorde con la justicia internacional y debe ser una resolución legítima que garantice al pueblo saharaui todos sus derechos. La resolución realista es una solución necesariamente justa. 10. El Frente Polisario y la República Saharaui están dispuestos a desplegar todos los esfuerzos pacíficos en aras de solucionar el conflicto conforme a la ley internacional, pero reafirmamos que toda resolución ineludiblemente debe pasar por la consulta democrática, que es el referéndum. Un referéndum transparente al pueblo saharaui bajo la égida de Naciones Unidas, la Unión Africana y demás instancias de la comunidad internacional concernidas. 11. La otra única alternativa es invitar a Marruecos a que respete sus fronteras reconocidas internacionalmente. Aquí estamos hablando de las fronteras en el momento de acceder a la independencia, en 1956. Y así retirarse de la parte que ocupa del Sáhara Occidental, integrándola a los estamentos de la RAS de manera organizada y bajo los auspicios de Naciones Unidas y la Unión Africana, con presencia de observadores internacionales y medios de comunicación. Perdón. 12. Ya voy terminando. El expolio continuo de las riquezas y la incesante vulneración de los derechos humanos, a la vez que cerrar los territorios ocupados por Marruecos a la prensa y a las organizaciones internacionales de derechos humanos, es una clara prueba que evidencia la falta de voluntad del régimen ocupante marroquí, lo que requiere de las instancias de Naciones Unidas concernidas a tomar decisiones claras
y contundentes en esta cuestión en aras del imperio de la ley y la justicia. 13. El pueblo saharaui es el propietario exclusivo de las riquezas del Sáhara Occidental, reconocido por el Tribunal Supremo de la Unión Europea la última vez en el 2021. Y ahora esperamos en este julio la última resolución inapelable. El pueblo saharaui es el propietario exclusivo de las riquezas del Sáhara Occidental y su representante único y legítimo es el Frente Polisario. Es el único representante en toda negociación o acuerdo relativo a este aspecto. Después de romper Marruecos el cese del fuego imperante desde el 6 de septiembre de 1991 al 13 de noviembre de 2020 y por ende dejar fuera de vigencia todo el plan de paz, nos vimos obligados a retomar las armas en defensa legítima y para recuperar la parte que ocupa Marruecos. 30 años hemos esperado la paz, 30 años hemos dado a Naciones Unidas, pero su dejadez y la intransigencia y el apoyo de algunas potencias occidentales en el Consejo de Seguridad han impedido que podamos alcanzar el referéndum. Seguimos teniendo la paz, la mano a la paz, pero lucharemos en legítima defensa con los medios legales para recuperar la parte ocupada por Marruecos. Quiero decir aquí gracias a todos y deciros que hay países nobles en América Latina, como Cuba, como Venezuela, como Colombia, como Honduras, como México, muchos más. 29 países en América Latina reconocen la República Saharaui, uno de ellos es Honduras. Y deciros que la Unión Africana somos miembros fundadores y decir que Argelia ha sido un apoyo incondicional, no solo al Sáhara, a Palestina, a todos los países, porque el ADN de la autodeterminación e independencia y la lucha contra la descolonización está en el ADN de la revolución argelina, del pueblo argelino y del gobierno argelino. Muchas gracias. ¡Viva! Nuestra solidaridad con el Frente Polisario y con la República Saharaui. Bien. Para hablarnos de la situación tan complicada en Haití, ante la llegada de los policías kenianos, vamos a pedirle al compañero Oslaud Rousseau, de la Organización del Pueblo en Lucha de Haití, que nos hable del asunto. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un placer compartir ese panel con figuras y países tan importantes que en un momento ha marcado mi vida. Al escuchar el compañero hablando del frente, ya me recuerdo un poco mis días en Cuba, porque en los años 96, 97, cuando llegué allá, eran mis primeros amigos, los del Frente Polisario en Matanzas. No, aquí tiene un compañero en apoyo. Toca la casualidad que al lado mío está Robert, haitiano, que nos encontramos aquí y por una razón estamos defendiendo la misma causa. Ni sabía de él, porque yo en Miami tengo algunas amigas que apoyan la causa palestina. A veces yo no me he visto porque yo no tengo esa franja, pero si tienen que ir a un lugar, ahí estoy dispuesto para llevarlo y recogerlo. O sea, es parte de la dinámica. Hablando de Haití y de colonización, descolonización, neocolonialismo, cabe decir, wow, me disculpa, mi amigo David, hablamos mucho y gracias por tocar el tema de Haití también. Gracias, tenía que agradecerlo por eso. Sí, volvemos al tema concreto de Haití.
cabe decir que la colonización ha destruido lo que era Haití, porque quizás somos el único pueblo del continente que no hay ningún nativo. Me refiero a la raza india, los originales de ese continente. Allá no hay ninguno. Y hay que decirle bien claramente, eso es la decisión de los españoles, de exterminar todos los indios, si yo lo llamo así. Y son responsables de un crimen que no han pagado por eso, no han pagado por ese crimen. Al ceder la parte occidental a Francia, partiendo de un tratado en el siglo XVII, Francia llegó allá, trajo desde África lo que llamamos los esclavos, ese negocio, para sustituir a los indios que estaban ahí, que exterminaron los españoles, y a los pobres negros, los pobres esclavos, lo pusieron a trabajar en plantaciones en condiciones infrahumanas, y se han ido asumiendo una cierta madurez, porque las cosas no se dan de un día para el otro. Tú puedes tener la voluntad, pero tiene que crecer, tiene que aprender y tiene que madurarse. Y eso lleva su tiempo. Se han demorado más de 100 años en esa situación, de 1700 hasta 1800, madurándose para llegar a la independencia contra Francia. Fue una dura batalla, pero nos costó muchísimo y hasta hoy día estamos pagando ese precio. Y yo le digo que la independencia no fue regalado, fue a sangre, más allá de la victoria que ganamos. Quizás 25 años después de ganarle la guerra de independencia a Francia, vinieron a Haití chantajeando, presionando al gobierno con barcos, con ejército en los puertos, amenazando a volver a poner a Haití en esclavitud si no pagan un montón de dinero como deuda de la independencia por lo que costó la guerra, y tuvimos que asumir ese costo, que hoy día, calculándolo hace 20 años atrás, eran como 21.000 millones de dólares. Es lo que Haití tuvo que pagar a Francia hasta hace poco. O sea, no es algo fácil. Hoy estamos en una situación súper difícil económicamente. Cabe decir que la responsabilidad directa de nuestra situación parte desde la colonización. Le responsabilizamos a Francia de esa situación. Y me alegro que hace poco en la Asamblea de Naciones Unidas se ha tomado medida para que reconozca esa situación. Pero desgraciadamente tanto Sarkozy como Hollande no han tenido el valor de asumir esa responsabilidad. ¿Ok? Como yo diría, vergüenza a ellos. Ahora, llegamos más allá. Terminamos con Francia, por lo menos llegamos a que se reconozca que hubo robo. Son unos ladrones. Y los que nos tienen una deuda que hoy día lo estamos reclamando. Y siempre lo he dicho, en cualquier foro que vayamos, tenemos que buscar apoyo, recordar a nosotros, a cada uno de aquí, tanto hispano como caribeño, pasamos en algún momento por esa etapa. Porque quizás lo que tenemos hoy como riqueza es lo que no pudieron llevar. Se han quedado aquí. Pero llevaron todo lo que han podido llevar.
O sea, siempre tienen una deuda con nosotros. Asumimos que a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX también, empezó la presencia de Estados Unidos en los asuntos políticos, en los asuntos económicos, en los asuntos sociales de Haití. El primer intento que hicieron fue como a finales del 19, 1880 por ahí, cuando quisieron coger a Mont Saint-Nicolas, una parte del noroeste que está pegado a Cuba, para establecer una base militar, que de hecho es lo que siempre han hecho, buscar espacio para establecer sus bases militares. Ahí no pudieron llegar a un acuerdo con el gobierno de Haití, porque, hay que decirlo, el pueblo haitiano en aquel momento no aceptaba que el gobierno hiciera ese negocio con ellos. Y hay que decir también que en aquel momento hubo un embajador negro en Haití, que hace poco, la guerra de secesión, estaba en una situación incómoda como negro para llegar a apoyar una situación en contra de unos negros. Y por respecto a Haití, no tomó una posición a favor, por decirlo así, de los norteamericanos. Se quitó del medio y la cosa se quedó así. Pero eso era poco, porque ya en 1915 lo que hicieron era invadir Haití. Invadir a Haití y ahí impusieron sus normas, dominando al país, decidiendo imponer sus gobiernos cuando quieran, quitan gobierno cuando quieran. Y esa situación crea una inestabilidad política en el país que lo lleva hoy día a una ruina. Y en 30 años Haití ha conocido 3 intervenciones militares desde la ONU, 94, 2004, y ahora tenemos a los kenianos, es otra misión de estabilidad de la ONU, como lo llaman, para estabilizar. Y todo eso se hace basándose, creando condiciones inaceptables para crear caos adentro del país. O sea, son ellos mismos que crean la crisis, de inestabilidad, y siempre vienen con su solución, no una solución haitiana. Y desde ese foro yo estoy pidiendo un apoyo al pueblo haitiano para su autodeterminación, que la ONU, que los gobiernos de Estados Unidos, los gobiernos de Canadá, de Francia, dejan de entrometerse en la situación política del país, y que desde Estados Unidos cesan de alimentar las pandillas en armas. Muchas gracias. Libertad para Haití. Definitivamente el imperialismo jamás perdonará a Haití su osadía de liberarse de la manera en que lo hizo y de darle la pela tan terrible que le dio a Francia. Pero vencerá, Haití vencerá. ¡Viva la lucha del pueblo haitiano! ¡Viva la... Ahora, para hablarnos, vamos a pedir a Gabriel Aguirre, de la organización, de lo que es el anhelo de todos, un mundo más allá de la guerra. Compañero. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, transmitir un saludo en nombre de nuestro movimiento global a todos los organizadores de este evento, saludar y celebrar la hospitalidad con la que nos han recibido. Sí,
y celebrar la hospitalidad con la que nos han recibido en el marco de este encuentro de la CELAC Social, del Foro de São Paulo, del Grupo de Puebla, de la Internacional Progresista y las distintas fuerzas políticas latinoamericanas y mundiales que hoy se encuentran reunidos acá. El objetivo básico de esta intervención, muy corta, es principalmente presentar lo que ha sido denominado la campaña América como una zona de paz. Nosotros hemos venido a participar en los encuentros de la CELAC Social y hemos considerado importante que pudiésemos presentarle a todas y a todos ustedes esta campaña que hace un poco evocación de esa proclama de la CELAC del año 2014 en La Habana, donde se proclamó a la América como una zona de paz. Esta campaña nació hace 2 años por iniciativa de distintos movimientos, entre los cuales debemos mencionar a la Alianza Negra para la Paz y otras fuerzas continentales que se han ido sumando en el camino. Veo algunos acá, el Movimiento Evita de Argentina, el Movimiento Un Mundo Más Allá de la Guerra, el Instituto Simón Bolívar para la Paz y varias organizaciones continentales y latinoamericanas que se han hecho parte de este llamado, porque consideramos que esto debe ser un espacio para organizarnos programáticamente en función de los objetivos continentales. Casi siempre hemos hecho un gran esfuerzo en delinear parte de los problemas que estamos enfrentando hoy en nuestra América Latina. Sabemos que nuestro continente es un continente amenazado principalmente por la acción del imperialismo estadounidense y sus aliados en el mundo. Es un continente donde existe la presencia de bases militares, es un continente donde la OTAN de manera sistemática viene desarrollando distintas iniciativas para sumar nuevos países a la OTAN y últimamente con el interés de poder inclusive establecer armas nucleares en nuestra región. Entonces, hoy más que nunca tenemos la necesidad de preservar nuestra región, de que América sea efectivamente una zona de paz, y esta campaña se ha articulado sobre 6 ejes fundamentales. Uno de esos ejes, por supuesto, es el desmantelamiento del Comando Sur. Todos hemos visto que la general Laura Richardson ha caminado por este continente, como decimos en castellano, como Pedro por su casa, y entre otras cosas articulándose con distintos países que han sido serviles a los intereses del imperialismo estadounidense y sobre todo reclamando lo que ellos consideran sus intereses y su patio trasero sobre los recursos estratégicos que tiene nuestra región, minerales, acuíferos de biodiversidad, etc. Entonces, uno de los objetivos de esta campaña es el desmantelamiento del Comando Sur. Otro objetivo muy importante, por supuesto, es rechazar la presencia de la OTAN en América Latina. Colombia es socio global de la OTAN desde el año 2017. El señor Milei hace unas semanas ha solicitado a la OTAN también un ingreso formal como socio global y tenemos seguridad de que otros países en la región también están avanzando en esos procesos de acercamiento con un instrumento que, como hemos dicho nosotros, es el dedo en el gatillo del imperialismo. Eso es la OTAN. Otro eje en el cual se ha articulado esta campaña tiene que ver con las bases militares, el cierre de todas las bases militares en el continente. Un continente que tiene más de 36 bases militares y recientemente el señor Milei también ha solicitado la instalación de otra base militar en el sur de la región. Nosotros creemos que es importante cerrar todas las bases militares de Estados Unidos y de la OTAN. Otro eje importantísimo de la campaña para nosotros es la causa de Haití, que para nosotros es fundamental y gracias a que el compañero lo ha presentado, Haití no está sola, Haití tiene la solidaridad de todos nuestros pueblos, eso lo pueden tener por seguridad. Otro punto importante, la descolonización del continente, eso es otro eje temático y allí metemos en el caso de América, por supuesto, la causa del pueblo saharaui y en el caso de América la causa del pueblo de Puerto Rico, de las Malvinas, el retorno del territorio de Guantánamo a Cuba, una base militar que ocupan ilegalmente Estados Unidos. Y un último eje, para cerrar aquí la intervención, que ya tenemos tiempo vencido, que no podemos olvidar, es el tema de las mal llamadas sanciones o medidas coercitivas unilaterales que siguen asediando y amenazando a nuestros pueblos. Nosotros reclamamos desde la campaña América como una zona de paz el levantamiento irrestricto e incondicional de todas las sanciones aplicadas contra Cuba, contra Venezuela y contra Nicaragua, en el caso de América,
pero en el mundo contra todos los pueblos que son víctimas de sanciones. Entonces, esto es un espacio con los brazos abiertos para que todas las organizaciones y movimientos se puedan articular e incorporarse. Y pues nada, estamos a la orden desde la campaña América Una Zona de Paz. Muchas gracias. Bueno, hermanos en la fe, no hay tiempo para preguntas, pero sí hay tiempo para que juntos lancemos al universo el deseo, el anhelo de paz nuestro. Yo voy a decir una frase y ustedes van a contestar sí a la paz. No al colonialismo. Sí a la paz. No al Comando Sur. Sí a la paz. No a la OTAN. Sí a la paz. No a las bases militares. Sí a la paz. Haití no está sola. Sí a la paz. Libertad para Puerto Rico. Sí a la paz. Libertad para las Malvinas. Sí a la paz. No a Guantánamo. ¡Viva Cuba libre! Muchas gracias, compañeros. ¡Libertad para Palestina! ¡Libre! Vamos a tomarnos una foto todos juntos acá, si son tan amables, con este fondo de allá, para que todos estemos, para que se vea que esto estuvo concurrido.